del tronco, brazos y piernas, hechos seguramente con un flagrum romano, un látigo de correas con 2 esferas de plomo en sus extremos. El cuero mismo generaban heridas lacerantes y las puntas sólidas generaban heridas contusas, es decir, como microhematomas, digamos, ¿no es cierto? Se cuentan 30 perforaciones en la cabeza, correspondientes a un casquete de ramas con grandes espinas. El cráneo es una estructura, digamos, lo que recubre al hueso, el tejido celular y la piel, muy delicado en ese lugar, es una estructura muy irrigada, con muchos vasos, y una estructura con muchas terminaciones nerviosas sutiles. Entonces es terriblemente doloroso las heridas de esa índole que se puedan generar. Una herida en el costado derecho, propinada seguramente por una lanza. Heridas en las rodillas, producidas por caídas. Marcas en la espalda y hombro derecho, consecuencia de haber cargado probablemente un madero rugoso y muy pesado. A todas estas heridas las acompañan las correspondientes manchas de sangre. Ya antes de ser subido a la cruz, seguramente esta persona, aunque no hubiera sido crucificado, hubiera muerto probablemente poco tiempo después. Los regueros que corren por los brazos, provenientes de los clavos en las muñecas, han permitido a los científicos conocer los movimientos que debió realizar el crucificado para poder respirar. Por otra parte, las arterias tenían menos líquido dentro de sí, porque había perdido concretamente líquido. Hacia afuera, transpirando o perdiendo sangre con el trayecto desde, digamos, el lugar donde fue flagelado, las calles por donde anduvo con el madero a cuestas, y después concretamente las heridas más directas que sufrió en la cruz. Sus pies fueron clavados uno sobre el otro, el izquierdo sobre el derecho, ¿no es cierto? No apoyados en ningún soporte y no clavados por separado. Muchos científicos hicieron estudios minuciosos de la sábana, pero nunca encontraron algo que no se correspondieran con la realidad de una crucifixión. Sumado entonces estos factores de pérdida de líquido, de volumen, a los factores llamados traumáticos o neurógenos que también producen shock, hacia el final el corazón, que en principio no necesariamente tenía probablemente ninguna enfermedad ni había sido herido directamente, desfallece en su función porque no tiene sustrato sobre el cual, digamos así para decirlo popularmente, bombear, ¿no es cierto? Estos y otros estudios científicos se pueden encontrar en muchísimos libros, publicaciones y conferencias. Continuamente se hacen congresos y simposios en los que se discuten los nuevos descubrimientos. Cada simposio, cada congreso se organiza en forma diferente. En general se exponen trabajos inéditos sobre el tema de la sábana y también en todo lo que concierne a ella. Hay sociedades de sindonologistas en todo el mundo que tienen como objetivo el estudio de la sábana santa y muchos sitios exclusivos en Internet que tratan el tema. No hay objeto arqueológico en el mundo que haya sido y siga siendo más estudiado que la sábana. El profesor de Glash había afirmado que la ciencia algún día podría explicar cómo se formó la imagen. Ese día todavía no ha llegado. Solo se sabe cómo no se ha formado. No es una pintura, no ha sido formada por vapores, ni por ácidos, ni por un modelo sometido al calor. Con los avances tecnológicos y científicos que disponemos actualmente, no se ha podido hacer una imagen de ningún objeto que se le parezca. El objeto de la ciencia es tratar de conocer lo que no se conoce, tratar de develar lo que aparentemente son misterios. Y ese es un misterio punzante, no solamente porque se trata de una pieza arqueológica, si usted quiere, sino por todas las implicancias que tiene. Si el sujeto al cual se le atribuye esa sábana santa hubiera sido cualquiera de los emperadores romanos, por ejemplo, ya se hubiera cerrado el caso y dicho, bueno, las pruebas son suficientes.
es del emperador romano. Pero como eso corresponde ni más ni menos a alguien que se dice que resucitó, muchos creemos que sí, que fue así. Entonces la controversia sigue y yo pienso que la ciencia no debiera cesar en su esfuerzo de encontrar alguna manera por la cual esa imagen fue transferida. La tela es un tejido de lino muy primitivo. El torcido del hilado, realizado al revés de los europeos, es propio de la zona de Israel, Palestina y Siria. Fue tejido en un telar rústico, en el que se debió tejer también telas de algodón, porque entre las fibras del lino se encontraron algunas fibras de algodón. Este dato es importante porque el algodón originario de Oriente no se conoció en Europa hasta muy tarde en la Edad Media. Las medidas de las sábanas son 4 metros 35 centímetros de largo por 1 metro 10 centímetros de ancho. Al estudiarse las medidas usadas en Judea en el siglo I, se comprueba que las dimensiones con que se confeccionó la síndone fueron de 8 por 2 cúbits, antiguos codos hebreos. Cabe destacar que en la restauración realizada en el año 2002, la tela ha sido estirada para eliminar arrugas y se ha alargado unos 4 centímetros, aunque no se sabe si volverá a encogerse. Es una tela de primerísima calidad que ha durado ya 2000 años. En el caso de la sábana santa, en los textos en griego, se nos habla de que el cuerpo estaba envuelto en una sábana, no en vendas. Y sin embargo el evangelio que hoy leemos nos habla de vendas tiradas por el suelo. La doctora Rebecca Jackson, una autoridad en antigua cultura hebrea, señaló que si la síndone es la mortaja de Cristo, es posible que este lienzo perteneciera al templo. Según los evangelios, José de Arimatea le pidió a Pilato le entregara el cuerpo de Jesús. Compró una sábana y lo envolvió en ella. Como José era miembro del Sanedrín, es posible que mandara a buscar el lienzo al depósito de vestiduras del templo, destinadas al sumo sacerdote. La síndone reúne las características de la capa que ordena el Antiguo Testamento para el sumo sacerdote. Un manto de lino blanco, sin mangas, que debía cubrir el cuerpo por delante y por detrás. Se debía ceñir con un cinturón de igual tela. Es posible que este cinturón fuera la banda lateral, cortada y vuelta a coser de la síndone. José de Arimatea dispuso usar esa tela como mortaja de Jesús, porque para él, Jesús era el sumo sacerdote. Hay muchas otras coincidencias entre la sábana santa y Jesús de Nazaret, con su historia, el lugar donde vivió y su tiempo. Los gránulos de polen son el componente masculino de las flores. Son microscópicos, tienen una doble capa protectora que los hacen prácticamente indestructibles. Cada especie vegetal tiene un polen determinado y diferente. Se adhieren a las telas y difícilmente se sueltan. De modo que al analizar con los métodos adecuados una tela, se puede saber con exactitud con qué plantas estuvo en contacto, especialmente si estuvo expuesta en épocas de floración. El inventor de esta ciencia, llamada palinología, fue el profesor de criminología suizo, Dr. Max Frey Sulzer. Él personalmente investigó los distintos tipos de polen de la síndone. El resultado fue que había 58 clases de polen, 17 correspondientes a plantas de Francia e Italia, lugares donde la síndone fue en muchas oportunidades desplegada. Según Frey, hay una única región donde se desarrollan simultáneamente especies que producen 38 de los tipos de polen que encontró en la síndone, y esa zona es la región de Judea. 2 de los tipos de polen restantes corresponden a plantas de la meseta de Anatolia, donde se ubica